Ahí está. Justo había uno que decía, no, escuche. Bueno. Después, ahora trabajamos un cacho Durkheim y en todo caso después abro los comentarios de vuelta en un segundo cacho y charlamos. Bueno, vamos a empezar con Durkheim, que es, como ustedes ya saben, otro de los tres autores que vamos a trabajar, Marx, Durkheim y Weber. Como yo sé que ustedes están con la cabeza puesta en los exámenes, los que lo rindieron, ya lo rindieron, pero falta gente de rendirlo, entonces no voy a hacer una introducción muy pesada a Durkheim. Voy a decir algunas cosas en términos generales, y en todo caso después la semana que viene trabajamos el texto así per se. Los textos, tampoco tengo muy bien claro cómo había dividido quedar en práctico y quedar en teórico, así que voy a hacer referencias generales y en todo caso algunas cosas las repondrán en el práctico y otras cuestiones las vamos a trabajar en el teórico. Inicialmente, ustedes saben que cuando nosotros presentamos la materia, como yo les comenté de qué iba la materia, les comenté que esta cátedra trabaja sobre tres autores de los que se denominan sociólogos clásicos. Si bien también les había comentado que Marx no es un sociólogo clásico, porque el hombre es filósofo, pero después los sociólogos lo ponen dentro de su campo disciplinar, pero en realidad los sociólogos per se, los tipos que fundan la sociología científica en el caso de Durkheim o la comprensiva en el caso de Weber, son estos dos autores que son un poco más tardíos, digamos, en su producción teórica en comparación con Marx. Esto ustedes tienen que saber primero que es importante en algún momento que uno pueda ver dónde producen teoría, bajo qué criterio, en qué están preocupados los tipos que producen teoría. Ustedes saben, yo se lo debo haber dicho, todos los autores de cualquier orden, de esta materia, de la materia que ustedes quieran, son todos autores que tienen, por supuesto, ciertos intereses en relación a un campo disciplinar, tienen ciertos intereses en relación a una identificación de clases, como es el caso de Marx. Digamos que Marx entiende que la filosofía tiene una especie de función transformadora del mundo, y después hay intereses más académicos, como es el caso del autor que vamos a trabajar, que es Durkheim, y otros autores, como el caso de Weber, que también son fuertemente académicos, pero también tienen un contenido ligado a cierta esfera de lo político, digamos. En tal sentido, uno podría decir, sin temor a equivocarse, que los tres autores, de Marx, Durkheim, que vamos a trabajar hoy, y Weber, el menos politizado de los tres autores es Emile Durkheim. Ustedes ya saben cómo se escribe lo demás, no tengo pizarrón, así que imaginémonos que yo puedo dibujarle alguna cuestión en relación a eso. Emile se escribe así como suena, Emile con el acento, digamos, apostrofado en francés. Durkheim, D-U-R-K-H-E-I-M, Emile Durkheim. Van a escuchar también que le dicen Durkheim, porque es un apellido, porque Durkheim es francés, pero el apellido es de ascendencia alemana. De cualquier modo, es un autor francés, del mismo modo que Weber es un autor prototípicamente alemán, Durkheim es un autor prototípicamente francés. La vida de Durkheim transcurre entre 1858, pónganle, y 1917. La fecha de muerte segura, 58, siempre me confunde la contemporaneidad con Freud, porque Freud nace por ahí también, 58 o 59, y muere en el 39, Freud, entonces 58, y Durkheim puede ser 57, 58, 1858 o 1917. La fecha de muerte es certera, digamos, porque justamente es en el marco del albor, digamos, de la Primera Guerra Mundial, donde Durkheim tiene en su vida privada, uno de los acontecimientos nefastos de su vida es la pérdida de familiares, de hijos, digamos, en la Primera Guerra Mundial, y también de tesistas, de gente que él acompañaba en su desarrollo académico, porque, vuelvo a repetir, Durkheim es un autor fuertemente académico, digamos. De hecho, los textos que nosotros vamos a trabajar, que si yo no recuerdo mal son tres, en orden de aparición está La división del trabajo social, Las reglas del método sociológico y El suicidio. Son tres textos
todos brillantes. El suicidio no tiene comparación con ningún otro texto de la sociología clásica, por supuesto, porque es el texto más acabado, es un estudio sociológico brillante que vamos a trabajar algunas cuestiones en las clases que siguen. Pero bueno, decir entonces que el tipo, por un lado, está el texto este que se llama la división del trabajo social, es la tesis doctoral de Durkheim, que tenía formación en jurisprudencia, en filosofía, digamos. De hecho, él se doctora en la Sorbona con la tesis esta de la división del trabajo social, que es un texto también eminentemente sociológico, digamos, que trabaja una serie de aspectos de la vida social, digamos, que son muy interesantes. Y también en ese marco uno tiene que saber que Durkheim es considerado el padre de la sociología, o sea, es el tipo que inventa una ciencia, una disciplina, y que le da, digamos, un marco científico en virtud de, como ustedes ya saben, de quedar filiado a un paradigma cientificista, digamos, que es el positivismo, que es propio del desarrollo de la época de Durkheim. Y entonces, yo creo que esto ya lo están trabajando en epistemología seguramente. Ustedes saben que el positivismo en el siglo XVIII y XIX, digamos, es como el paradigma sobre el cual se montan las disciplinas científicas, digamos, las disciplinas que aspiran a un nivel de cientificidad, y entonces tienen que darle correspondencia o cumplir cierto mandato que es propio de esa epistemología. El positivismo, yo me imagino que ya lo han dado, pero digo una o dos cosas, digamos, tiene su fuerte desarrollo, digamos, en Francia con Augusto Comte, pero también en el caso de Inglaterra con Spencer y con Darwin, digamos, son dos autores que imprimen, digamos, o que dejan una huella, una marca, digamos, en las teorizaciones de Durkheim, digamos. No solamente Durkheim tiene discusiones con Comte, piensen también que Comte muere, Comte, no me voy a acordar la fecha de nacimiento y muerte, pero Comte debe ser 1790, 1856, pónganle, una cosa 57. Con lo cual Durkheim no es un alocutario de Comte, pero sí, del mismo modo que el hegelianismo había quedado en la fase que Marx estudia filosofía, había impreso, digamos, el carácter de vanguardia del pensamiento en las universidades alemanas. En el caso de Francia, la vanguardia del pensamiento científico está generada por Comte, digamos, en la academia francesa. Entonces, tanto la marca que deja Comte como la marca que deja Darwin y Spencer en Inglaterra, digamos, es el marco referencial sobre el cual se monta Durkheim para poder pensar una disciplina científica o para poder pensar una ciencia que se denomina sociología. No importa, porque no es de hecho el que acuña el término sociología, pero sí es el que le da el carácter, digamos, científico a esta nueva disciplina social que estudia, como aunque parezca una obviedad, cuando uno piensa que estudia la sociología estudia a la sociedad. Te voy a decir, bueno, pues es una cosa muy amplia, todo lo demás, justamente es uno de los objetivos, digamos, de Durkheim, poder despejar qué elementos están contenidos en esa idea de sociedad que debe ser construida como objeto para dar lugar a una ciencia que se llame sociología. Yo también, una de las cosas que siempre comento ahí como elemento pasajero, seguramente ya lo dije, es que en el mismo momento que la sociología se constituye como ciencia, es el momento que la psicología también se constituye como ciencia. Y como ustedes deben saber, sobre todo la gente que estudia psicología, el resto no tiene por qué saberlo, ustedes saben que el primer psicólogo, que los psicólogos consideran como el primer psicólogo, es Wilhelm Wundt, que es un tipo que vive en Alemania, y no me voy a acordar tampoco la fecha de nacimiento y muerte, pero es contemporáneo a Durkheim. Y la preocupación justamente de Wundt es generar una ciencia llamada psicología, o en todo caso, darle carácter, estatus de cientificidad o de ciencia al conocimiento psicológico, que ya existe, digamos, tiene una tradición mucho más amplia que la sociología, por una razón obvia. Si uno quiere, la psicología trabaja sobre aspectos de la psiquis, el alma humana, sobre la conciencia y lo demás, que es una preocupación desde que la filosofía es filosofía. Digo, de los presocráticos hasta la época contemporánea, digamos, la psicología existe como campo de conocimiento,
Mientras que la sociología es una disciplina científica que emerge en el momento en el cual las sociedades, tal cual las conocemos nosotros ahora, empiezan a constituirse. Y esto no sucede antes del siglo XIX. Piensen que en el siglo XVIII, después de la Revolución Francesa, es donde se dan las concentraciones, digamos, geográficas de mucha gente en un mismo lugar, que dan lugar a un problema que es nuevo, que es el problema de las sociedades, digamos. Entonces, la sociología trae... ¿Se acuerdan que en Marx también aparece esta lógica de la vida urbana, digamos, la vida del proletariado en las ciudades y lo demás, que es un problema que para Marx es periférico, porque el problema es otro, pero que sí hay ciencias contemporáneas a Marx también, digamos, o tipos, el duque de Saint-Simon, por ejemplo. Ustedes saben que mi hijo se llama Simón por el duque de Saint-Simon, pobrecito, mi vida. Tipos que piensan que efectivamente la vida social tiene algún carácter, digamos, así como para darle pelota. Pero el primer tipo que dice qué es sociología, qué método tiene y lo demás, es Durkheim. Del mismo modo, estaba haciendo la referencia con Wundt, que como Wundt es el padre de la psicología, tal vez una disciplina con un objeto un poco más digamos, reconocido históricamente, la sociología es una ciencia que trabaja con un objeto novedoso que es la vida social. Incluso más, Durkheim y nuestro amigo Wundt se visitan mutuamente. De hecho, Durkheim va al laboratorio de Leipzig de Wundt. Ustedes saben que Wundt hace un laboratorio de psicología experimental, digamos. Durkheim va a ver ahí a ver qué está haciendo Wundt. De hecho, hay referencias de Wundt a Durkheim y de Durkheim a Wundt sin mencionarse como nombres. Creo que en Wundt sí hay algo de una referencia formal a Durkheim, no en Durkheim. No es que Durkheim habla de Wilhelm Wundt. Pero el problema de los tipos, ¿cuál es? No es solamente este emprendimiento, digamos, de poder trabajar en términos científicos sus disciplinas, digamos, fundacionales, sino además el problema de la sociología, como también lo es en la psicología, es separarse de la filosofía, que como ustedes saben es la madre de todas las ciencias, sobre todo las ciencias humanas. La más importante, la vanguardista, la más revolucionaria, y todo lo que ustedes quieran, es la filosofía. Todas las otras, la psicología, la sociología, la antropología, que es propia del siglo XX, las doctrinas sociales, digamos, también propias del siglo XX, la lingüística, también del siglo XIX, que solo van a trabajar en semiótica, son todas ciencias que emergen, digamos, en el momento mismo de la emergencia de la sociología. Casi todas, o todas, en lugares distintos, digamos. El lugar donde la semiología o la lingüística aparece es en Suiza, y también en lo que es la Rusia previa a la revolución, digamos, en Austria, digamos, pero la sociología es totalmente francesa y posteriormente con Weber tiene una pata alemana que es muy fuerte, y tal vez la sociología de Weber sea la más la menos difundida académicamente, pero la más eficaz en los términos explicativos, digamos. De cualquier modo, la pregunta, ¿quién es el padre que funda el padre de la sociología? Es este amigo Durkheim. Y la madre sería Comte, digamos, ¿sí? Porque Comte es el primer tipo que dice o que habla del estudio de una física social donde uno tiene que entender de qué modo la sociedad funciona con ciertas cualidades que son propias de la esfera social. Entonces, también piensen en esto, que es un carácter que Durkheim no abandona. Esta idea de pensar en Comte la física social tiene que ver con que la matriz explicativa viene de las ciencias duras, digamos, como la física. Y en el caso de Durkheim, la explicación tiene un contenido fuertemente, digamos, ligado a la biología, digamos. Tiene un fuerte contenido biologicista la teoría de Durkheim. Siempre despegándose. No hay que Durkheim dice, no, yo quiero estudiar, porque ya había tipos como Spencer, digamos, como James Mill, que trabajaban una especie de analogía entre la vida biológica y lo que ocurre, o como Darwin, lo que ocurre en la vida social, digamos. En Durkheim hay una cuestión de decir, bueno, está bien lo que dice Mill, lo que dice Darwin, lo que dice Spencer, pero en realidad el objeto de Durkheim, digamos, es despejar una sociología que sea autónoma respecto de las disciplinas biológicas, digamos, o las doctrinas más positivistas ligadas a lo biológico, y darle una entidad como ciencia, digamos, particular. Entonces ahí hay que ver qué entra en la sociología, digamos, o qué estudia la sociología. Porque lo primero que uno puede pensar es que
cualquier cosa que ocurre en la sociedad, entonces debe ser estudiado como objeto sociológico. Durkheim dice, no, eso no es así. No es que la sociología estudia todo lo que ocurre en la vida social, ¿no? Porque hay cosas que ocurren en la vida social que no tienen una serie de características o no tienen ciertas índices identificatorios de un objeto que pueda ser, digamos, propiciamente estudiado bajo un método científico que él lo liga a la sociología, sino que tiene que ver con otras cosas. Lo que sí uno tiene que entender inicialmente, antes de toda aproximación teórica, digamos, a la sociología científica, es que Durkheim entiende que la sociedad es un sustrato distinto, es una dimensión distinta, con características propias, distinta a la sumatoria de vidas individuales. ¿Estamos de acuerdo? Esto quiere decir, hay una especie de todo que se consolida o que se consagra en la sociedad, que es distinto a las partes que componen a la sociedad. Yo me imagino que la gente que estudia psicología, o no, han trabajado una de las corrientes de la psicología, vamos, contemporáneo al desarrollo de la psicología experimental, que es una parte maravillosa que se llama teoría de la Gestalt. Es maravillosa la teoría de la Gestalt en el momento de su fundación, digamos, y los autores, Kohler y Kafka, son dos vanguardistas brillantes, no sacado mental completo, digamos, que trabajan del campo de la percepción como un problema psicológico, digamos, como un registro científico también, muy distinto a lo que es la teoría de Gestalt contemporáneamente, que no se la deseo a nadie, pero no importa. Y en la teoría de Gestalt aparece esta idea de que hay un todo que es mayor a la suma de las partes. Esta idea, que es una idea frecuente en las ciencias sociales, digo, que hay un todo que es más que la suma de las partes. Bueno, ustedes piensen como primera idea que la concepción de Durkheim respecto de la sociedad tiene que ver con eso. La sociedad es un todo, la sociedad es un todo que es mayor a la suma de las partes. Esto quiere decir que la sociedad es mayor a la sumatoria de individualidades. O lo que es lo mismo, la sociedad es cualitativamente superior a la suma de las partes. O sea, entre la pregunta ¿qué es más importante, la sociedad o el individuo? Está claro que en Durkheim el problema, la prioridad la tiene la sociedad. La sociedad funda y después, en todo caso, los individuos son mecanismos reflejos de elementos que habitan en la vida social. ¿Estamos de acuerdo? Puede pasar que un individuo, por supuesto nadie vive aislado en la vida social, no me digan, bueno, el ermitaño que corta lazos o el tipo que se vive arriba de un barco al medio del alta mar, que no se puede, pero no importa, ese no vive en la vida social, no importa. Digamos. La idea es que existe hay una serie de hechos que ocurren en la vida social que son los objetos de la sociología, distinto a aquello que ocurre en la vida individual, que es propio de la psicología. Por eso yo le decía esto de entrada, en Durkheim hay una preocupación formal respecto de desligar los componentes que son propios de la vida individual a los componentes que son propios de la vida social. Esto quiere decir, ¿cuáles son los objetos de la sociología? Digamos, ¿qué hechos son propios de la psicología? Los hechos que uno denomina hechos psíquicos. Mientras que los hechos, entró todo el humo en el ojo izquierdo, mientras que los hechos que son propios de la sociología es lo que Durkheim llama los hechos sociales. Entonces, primera cuestión que puede ser relevante es que los hechos que estudia la sociología se llaman, los objetos, perdón, que estudia la sociología son los hechos sociales. Entonces te van a decir, pero entonces cualquier cosa que ocurra en la sociedad es un hecho social. No siempre es así. Tiene características que son muy visibles. Hay un texto, yo les hablaba que vamos a trabajar 3 textos. En orden de aparición, en 1893, Durkheim se doctora en filosofía en la Sorbona con la tesis que se llama La división del trabajo social, 4 libros, muy interesante. 2 años después escribe Las reglas del método sociológico, que es el título que yo voy a hacer referencia ahora mínimamente y lo retrabajaremos después. Y en
97 o 98, publica El suicidio, que es un trabajo sociológico donde el tipo respeta justamente aquello que produjo en las reglas del método sociológico. Ustedes imagínense que un libro que se llama Las reglas del método sociológico trabaja tete a tete la metodología científica que al tipo le permite identificar a la sociología como una ciencia. ¿Por qué pasa eso? Dentro de los requisitos, digamos, del paradigma epistemológico que se llama positivismo, digo que tiene una... Yo les decía la vez pasada, me parece que fue acá, que del mismo modo que el evolucionismo traza, digamos, las coordenadas de lo que van a ser las ciencias sociales en el 19 y en el 20, el positivismo traza las coordenadas de lo que van a ser las ciencias reconocidas como tales. Entonces, hay una serie de requisitos, digamos. Yo no sé si ustedes en epistemología dan Comte, yo me imagino que sí, digamos, porque justamente lo que Comte explica en un texto que se llama Curso de Filosofía Positiva es cuáles son los pasos de la ciencia, digamos, qué instancias debe superar para llegar a ser ciencia. Y entonces establece ciertos requisitos respecto de en qué se reconoce la ciencia moderna, digamos. Y la ciencia moderna, las ciencias, tienen como características algunos elementos que deben ser reconocidos como tales para que uno pueda decir eso es una ciencia y no es mera especulación. Por eso, paréntesis, la psicología es tan complicada para que uno vea si es ciencia o no es ciencia, porque la psicología estudia hechos psíquicos, digamos. ¿Qué son los hechos psíquicos? La Gestalt va a decir que los hechos psíquicos son una percepción, por ejemplo. El conductismo va a decir que el hecho propio de la psicología va a ser la conducta. Y después, no sé, después, tiempo después, en otra cabeza, en otro rol, en otro momento, y con una vanguardia descomunal, aparece Freud diciendo que en realidad la psicología trabaja sobre la lógica o el sujeto del inconsciente, digamos. Pero entonces, en Durkheim también hay un elemento de poder pensar qué cosas pueden ser tomadas como objetos de la sociología. ¿Por qué? Porque el positivismo lo que requiere para poder hacer de una ciencia es que tenga un objeto que pueda ser aprehensible, que pueda ser estudiado objetivamente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir objetivamente? Que esté librado de cualquier prejuicio o de cualquier juicio valorativo que tenga el investigador o el sociólogo, digamos. Hay cosas que son objetivas en la sociedad, va a decir Durkheim, lo que sí que sea así, digamos. Te van a decir, bueno, pero en la psicología, por eso el problema de la objetividad en psicología es mucho más compleja, porque uno estudia al individuo en sí mismo, digamos, y entonces, bueno, vieron que Wundt, para los que estudian psicología, Wundt decía que efectivamente la introspección tenía que ver con el conocimiento de la vida psíquica, qué sé yo, y que eso podía ser evaluado objetivamente, medio particular, digamos. Por eso tampoco el Estatuto de Ciencia de la Psicología está completamente, digamos, de una discusión que está perimida. Digo, la psicología como ciencia objetiva es una discusión larga, digo. En todo caso, una disciplina científica, digamos. Pero no importa, es una discusión que tienen los psicólogos y que a nosotros no nos importa porque nosotros no somos psicólogos. Pero sí a Durkheim le importaba pensar que la sociología era podía generarse bajo un conocimiento objetivo, entonces necesitaba primero un objeto. ¿Qué estudia la sociología? La sociología estudia los hechos sociales, que para Durkheim son cosas objetivas, se reconocen en la sociedad. No son cosas materiales, pero sí deben ser tratadas como si fuesen cosas materiales. Esto quiere decir, por ejemplo, para hacer una analogía, y es solo un ejemplo, no es que la sociología trabaja sobre eso, pero un hecho social objetivo, visible, aunque inmaterial, es, por ejemplo, el lenguaje. El lenguaje es un hecho social. Existe en la sociedad independientemente de cómo uno hable, o si habla o no habla, o qué idioma hable. No la lengua, el lenguaje es un hecho social. Entonces, es relevante para la sociología. Del mismo modo que hay cosas que en la sociedad existen, independientemente de que uno lo utilice o no, como puede ser, por ejemplo, cualquier institución social es también un hecho social. Institución social, no un club, digo. Institución social puede ser, por ejemplo, la economía monetaria es un objeto sociológico, es un hecho social. El matrimonio como institución también es un hecho social. No importa si vos estás casado o no. El matrimonio existe independientemente de que vos te cases o no. Existe en un sustrato que es independiente de la vida del ser humano. Entonces,
el tipo necesitaba un hecho objetivo, un objeto que sea aprehensible objetivamente. Ese objeto en la sociología son los hechos sociales, pues son muchos hechos sociales. Después hay una fórmula para que uno reconozca qué es hecho social y qué no es. Más que una fórmula, una característica, digamos. Además de esto, además de que necesitaba un objeto, necesitaba, por supuesto, y de ahí el nombre del texto, un método. Entonces, Durkheim escribe, este texto se llama Las reglas del método sociológico. Porque hay un método que efectivamente debe imponerse en las ciencias para que esa ciencia sea una ciencia. Y no sea otra cosa, no sea el mero conocimiento especulativo, digamos, que la gente habla por hablar y dice por decir como si fuese una cosa certera y científica. Entonces cualquier método que más o menos sea objetivo, característica del método de las ciencias, tiene que ver con la objetividad, tiene que ser un método objetivo, y el método reconocido, digamos, como método objetivo es lo que nosotros denominamos, lo que se denomina tradicionalmente el método experimental. ¿Qué quiere decir el método experimental? ¿Cuál es el método experimental? El que permite que uno manipule ciertas variables en la investigación y pueda con eso obtener un conocimiento objetivo. Supongamos, ustedes piensan que las ciencias que son ciencias objetivas y que usan métodos objetivos son las ciencias duras, digamos, la física, la química. Fíjense el caso de la química. El otro día mi hija me preguntaba una cosa y le agarré como en Camboya. El científico, el físico, digamos, científico que usa un método experimental puede manipular, por ejemplo, moléculas. Entonces tiene 2 moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. No, H2O. H2O. Sí, está bien. 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, ustedes saben que forma el agua, digamos. Si uno toma el oxígeno por fuera y el hidrógeno por fuera, son cosas distintas, digamos, pero son manipulables en el laboratorio. Uno puede tomar moléculas, o puede hacer, han hecho ustedes seguramente, fueron a la escuela, han hecho experimentos en las clases de química o de merciología o de física y lo demás, donde hay cosas que son comprobables visiblemente y objetivamente, qué sé yo. La teoría de la gravedad, digamos, es una teoría comprobable, digamos, y tiene un desarrollo sobre eso. Las teorías químicas también, digamos, el mezclar hidrógeno y oxígeno te da agua. H2O, 2 moléculas de hidrógeno, una de oxígeno. Y si haces H2O2, 2 de oxígeno, es agua oxigenada. Entonces, esa manipulación, lo que uno tiene después que mezcla 2 de hidrógeno y una de oxígeno, es agua. Del mismo modo que para Durkheim, ese todo que es el agua es mayor como objeto que la sumatoria de sus partes. La sociedad también se puede estudiar de ese modo, se puede estudiar como un todo que es más que la sumatoria de las partes y es algo nuevo, digamos, lo que ocurre en la sociedad. Entonces Durkheim va a decir, ¿cómo yo me puedo aproximar con un método experimental a trabajar la vida social? Yo no puedo como sociólogo manipular esas variables, porque las variables de la vida social son múltiples, son infinitas, digamos. Entonces, bueno, tenés que buscar un método que sea experimental para que uno pueda evaluar a la vida social, para ver cómo se porta la sociedad, y entonces sobre eso montar, digamos, una metodología científica, digamos, que permita, digamos, deducir ciertas hipótesis a partir de la ocurrencia de ciertos fenómenos en la vida social. Vamos a hacerlo más sencillo. El método experimental, que es el método hipotético deductivo, es cuando uno puede, justamente a partir de que puede ver que generar hipótesis, por ejemplo, si yo mezclo 2 partículas de hidrógeno con una de oxígeno, eso me da agua. Eso es comprobable. Ahora, ¿cómo hago yo en la vida social para manipular las variables? ¿Cómo se hace? Entonces, no se puede hacer. Uno no puede aislar en un laboratorio. Vieron que eso sí se hace, paréntesis, ¿no? Sí se hace en la psicología, de que uno puede aislar, digamos, cierta... Han visto, qué sé yo, hay 3 millones de películas sobre eso, digamos, de cómo se trabaja en experimentos psicológicos, digamos. Vieron, hay una peli, no me acordaba, alemana, que a los tipos lo hacen portar como si estuviesen dentro de una prisión. De la década del 90 la película. Fue un mega clásico. ¿Vieron la película El Hoyo? Que está en Netflix. Que es una especie de... que el tipo si la miraron, mírenla ahora a la noche. Al tipo le pagan para que entre una especie de laboratorio, digamos, para ver cómo la gente reacciona, digamos. Ese experimento que parece sociológico, en realidad no es, porque vos tenés las variables muy aisladas, digamos, uno puede pensar que esa es la representación del mundo, digamos. Sí,
uno puede medir ciertas respuestas psicológicas. Es la misma razón por la cual uno cuando trabaja con niños en la psicología los aísla en una cámara que se llama cámara Gesell, donde uno ve, digamos, las reacciones del pibe por fuera, digamos, de un marco, digamos, tenso como sería el consultorio, digamos. Entonces, bueno, todas esas variables que Durkheim puede pensar de cómo la sociología puede trabajar observando, porque piensen que los métodos científicos son todos métodos de observación. Uno ve qué pasa, digamos, si hace tal movimiento, digamos. O busca patrones, esto es una obviedad, busca patrones de ocurrencia. Todas las ciencias, las sociales también, buscan patrones de ocurrencia. Si siempre que estuvo A estuvo B, entonces cuando esté A y B, el resultado va a ser el mismo que siempre que estuvo A y B. Leyes universales. Siempre que uno mezcla 2 de hidrógeno con 1 de oxígeno, le da agua. Siempre que, dice Durkheim, hay crisis económicas, por ejemplo, aumenta el suicidio. Eso es una ley sociológica. Eso es así, fue en el siglo XIX, lo es en el siglo XX, lo fue y lo es en el siglo XXI. Digamos. Las crisis alteran a la sociedad y eso genera, digamos, aumenta la tasa de suicidios. Que ya le estoy tirando algo, digamos, respecto de cómo el tipo puede evaluar las sociedades. ¿Cómo sabés? ¿Cómo se puede saber, digamos, cómo se comportan las sociedades? Si no las podés aislar, tenés que tomar la sociedad ahí como está, digamos. Tenés que ver, tenés que medir de qué modo se comportan las sociedades. Entonces dice Durkheim, bueno, no hay un método experimental que sea directo, ¿no es cierto? Lo que uno puede evaluar es que hay un método experimental que sí es indirecto y que tiene ciertas herramientas que permiten medir indirectamente, porque vos no observás directamente los objetos, a las partes que componen ese fenómeno, sino que lo observás indirectamente, lo observás bajo un prisma, digamos. Un prisma, por supuesto, que tiene que ser científico, no es que vos decís lo que te parece de las cuestiones. Entonces, ¿cómo se hace? Digamos? ¿Cuál es el método experimental indirecto que trabaja Durkheim, digamos? Se lo voy a pasar medio rápido porque no está en el texto que vamos a trabajar, pero sí está mencionado y yo quiero que ustedes, cuando vean el texto, lo puedan tener claro, digamos. Hay un método, digamos, sociológico utilizable al día de hoy que se llama método de las variaciones concomitantes. Nombre rarísimo. Ahora se llama también método correlacional, que se puede leer, se puede ver, se puede observar a partir del análisis que nos brinda una disciplina científica que es auxiliar de la sociología, que es la estadística. Entonces, el objeto son los hechos sociales, el método en Durkheim es lo que él llama método correlacional o de variación concomitante, o lo que es lo mismo, cuya herramienta es la estadística. ¿Cómo funciona? Ustedes saben cómo funciona la estadística. La estadística lo que genera es un conocimiento medible de la vida social. La estadística mide cómo funcionan las sociedades. ¿Qué van a decir? Pero entonces, Durkheim inventó la estadística. No, pero sí es el primer tipo, digamos, el inventor de la estadística, el que aplica el uso de la estadística al campo social es Quetelet, que es un sociólogo, un matemático que vive previamente a Durkheim, pero el que aplica la estadística a la sociología es nuestro amigo Durkheim, digamos, porque es un conocimiento objetivo el que da estadística. Te mide reacciones, digamos. Por ejemplo, un ejemplo que es pavísimo, pero es vieron que Durkheim entiende que la sociedad entonces es un todo mayor a la suma de las partes. Entonces dice que la sociedad tiene cierto comportamiento que es propio de un momento. La sociedad hay momentos que está triste, hay momentos que está más contenta, hay momentos que la pasa mejor, momentos que la pasa peor. Tengo un segundo que se me está... ahí está. Tilo se me retó. ¿Cómo hace para medir que la sociedad está más contenta o más triste? Ustedes ven que eso es así, ¿no es cierto? Ustedes se pueden dar cuenta que hay un momento en el cual la gente la pasa mejor y un momento en el que la gente la pasa peor. Coinciden justamente estas cuestiones de hecho, la gente la pasa mejor cuando hay bienestar económico. Entonces, eso es un hecho social, es un factor social, sí. ¿Es medible? Claro que es medible. ¿Cómo sabes vos que hay un mejor pasar económico y entonces la gente está más contenta? Ojo que eso es una trampa. No quiere decir que siempre que la economía crece la gente se pone más contenta. No es así. Pero no importa. Es una aproximación a lo que les quiero comentar. Pero
Por ejemplo, si uno dice, bueno, la gente, hay días que la sociedad está más triste. Si yo les pregunto a ustedes, que son partes de un todo, pero que ese todo es más que la suma de todos nosotros, digamos. ¿Qué día es el día que la gente está más tristonia, digamos? Se pone más melancólica. ¿Qué día de la semana es? Todos, pensando en su casa, el domingo. Porque eso es así, digamos. El humor social se manifiesta en cierta tristeza, cierto letargo, digamos, cierta nostalgia del domingo a la tarde. ¿Por qué pasa eso? Bueno, sabemos por qué. Podemos medirlo en algún caso. ¿Cómo se da cuenta Urgen de que el día domingo es un bajón? Porque el tipo estudia, lo vamos a trabajar después con precisión, pero el tipo entiende, se da cuenta estadísticamente que los suicidios que ocurren habitualmente en las sociedades se dan con mayor frecuencia los domingos a la tarde. ¿Cuál es el mes más bajón del año? Sin duda todos han pensado que es diciembre, digamos, las fiestas, la cosa esa familiar, digamos, la cosa de la ausencia, digamos, el registro de la ausencia se vuelve más visible justamente en los diciembre, en el momento que la gente se pone más, los días de los cumpleaños, digamos, la cosa más depre, pero que no tiene que ver con uno. Uno en todo caso es reflejo de lo que ocurre socialmente, digamos, para Durkheim. ¿Entienden cómo funciona? La estadística lo que lee es cómo se comporta el conjunto de la sociedad, no los individuos aislados. No es solamente la sumatoria de individualidades que uno registra estadísticamente, sino que ese fenómeno de conjunto da pie a un objeto, a un hecho, digamos, que excede la vida individual. Por eso se llama hechos sociales, digamos. Son modos, digamos, son formas, digamos, en la cual la gente actúa, piensa, digamos, que constelan lo que es el objeto de la sociología. Por ejemplo, hay 5 millones de casos, pero uno quiere hacer un estudio sociológico de, por ejemplo, a quién vota la clase media, o cómo se comporta la clase media en cierto momento, digamos. ¿Cómo hace para relevar el comportamiento de la clase media? No tiene otra herramienta, al menos en Durkheim, más que la estadística. Uno tiene que ver quién. Fíjense lo siguiente, vieron, a ustedes les ha pasado seguramente que le han hecho encuestas a boca de urna o encuestas previas a las situaciones de elecciones. ¿O vieron cuando dice la imagen positiva o negativa de Alberto crece o sube? Hoy justamente se publicó un estudio estadístico, sociológico, donde dice que la imagen de Alberto está en un 72% de negatividad. La primera vez desde el gobierno de Alberto que la imagen positiva está tan baja y la negativa está tan alta. No es que la imagen positiva está baja, no, es la imagen negativa la que está alta. Lo que vos me dices es imagen negativa. ¿Cómo haces para medir eso? ¿Cómo haces estadísticamente? Va a la calle, hace una encuesta. ¿Cómo lo ve Alberto usted? ¿Bien, mal, de 1 a 10 que le pone? La gente le pone menos de 5, menos de 4, menos de 3. Un montón de gente piensa que menos de 3. Hay gente que piensa que más de 5, más de 6, más de 7, qué sé yo. Eso te da una curva, digamos, una curva de qué cantidad de gente. Han visto esos gráficos, digamos, de la famosa curva de Gauss, digamos, que es una curva estadística, donde uno lo que va haciendo es poniendo las variables respecto de qué numerito está más fuerte o más abajo, digamos. Si vos tenés una tabla que te da de 0 a 100 y está bien por acá abajo y sabés que el promedio de lo bueno es 7, por ejemplo, y te da 3 como promedio, vos sabés que la imagen negativa del tipo es muy fuerte. Entonces, ¿cómo haces para entender eso? Digamos? ¿De qué depende que la imagen negativa o positiva sea? No es que igual tipo le preguntás solamente qué piensa de Alberto. Después que vos sabés qué piensa de Alberto, tenés 150 variables más que tenés que medir estadísticamente. Esto es una huevada, ¿no? Nosotros en la carrera de psicología, acá en Rosario, 1.000.000 de años atrás, teníamos una materia llamada estadística, donde trabajábamos justamente esta lógica de cómo se construye, digamos, esas variables. Es una materia notoriamente necesaria, digo, para cualquiera que trabaje en ámbitos sociales, porque te permite un conocimiento más o menos objetivo. Después te permite hacer pelotudeces que te puedo contar, digamos, pero hay cuestiones que son objetivamente medibles, digamos, vía estadística. Por ejemplo, esto de quién vota a Alberto, supongamos. ¿Cómo sabemos quién vota a Alberto? Vos sabés que Alberto ganó las elecciones, pero ¿cómo hace para construir una lógica sociológica que te permita inferir, digamos, deducir científicamente por qué gana Alberto? Vos preguntás a quién votó, por supuesto, y después preguntás clase social, sexo, edad,
si su situación económica cayó o aumentó, digamos, en los últimos 4 años, antes de las elecciones. Preguntás si se reprodujo, si tuvo hijos, si quedó soltero, si se separó, si se casó, si se fue de viaje, si pudo viajar, si pudo comerse el microondas, la luz eléctrica y lo demás. Todas esas variables a vos te van a dar un montón de datos que después se van a ver plasmados estadísticamente, que son datos que, yo les dije en un momento, el método se llama método de variación concomitante o método correlacional. Cuando dos variables se presentan juntas, eso implica, o se puede deducir, una ley sociológica. Por ejemplo, la gente que lo votó mayoritariamente a Alberto, esto es una especulación, no me acuerdo la estadística, digamos, de ese momento, pero supongamos que en una población que se midió de 1.500 votantes, que es un montón de gente esa cantidad, ¿eh? De 1.500 tipos, 800 votaron a Alberto, que fue lo que hizo ganar a Alberto. De esos 800 tipos, póngale, es una boludez que estoy diciendo, 600 tipos habían perdido el laburo en la fase, en los últimos 4 años del macrismo. ¿Se entiende? Esos tipos de ese porcentaje, que el 80% de ese 100% que votó Alberto, el 80% había perdido el laburo. De ese 80%, el 75% eran clase media. ¿Cómo sabes que son clase media? Porque vos le tenés que preguntar, te saben, la clase media, alta, media, baja, se define en términos de los ingresos. Si vos ganás, en Argentina si vos ganás menos de 45.000 pesos, estás en la línea de pobreza. Si ganás entre 45 y 50, sos clase media baja, 50-80, clase media, 80-100, media alta, más de 150, clase alta, alta baja, y Tenés un dato objetivo, digamos. Vos no podés mentir con eso, porque es un dato objetivo. ¿Cuánto ganaste en el último año? Gané yo 1,5 millones de pesos en el año. Entonces, facturaste 123.000 pesos por mes. Eso te pone en la clase media alta, supongamos. ¿Se entiende? Entonces uno tiene clase media alta, pero que perdió, se desclasó, perdió el laburo. Esa gente votó a Alberto. Esas variables que van juntas permiten que un sociólogo diga, entonces, el voto a Alberto eran tipos de clase media, media alta, que se desclasaron o que tuvieron un problema económico en los últimos 4 años. Entonces, ¿qué puede inferir de eso? Si los tipos, el 80% de la gente que votó a Alberto la pasó mal económicamente en el macrismo. Puede pensar que el voto a Alberto es un voto castigo al macrismo. Uno lo puede inferir, porque uno puede inferir, cuando Durkheim hace una hipótesis y entonces deduce del dato objetivo, lo que tiene la cara enfrente son datos objetivos. Esta cantidad de gente votó acá, con lo cual no es un delirio decir que la clase media lo votó a Alberto porque estaba descontenta con el macrismo, porque me lo prueba la ciencia, me lo prueba el dato objetivo que es la estadística. Te van a decir, bueno, entonces, cualquier huevada se puede hacer estadísticamente. Sí, cualquier huevada. Hay una estadística, les juro, que salió en la década del 90, donde se hizo una comparativa entre la cantidad de relaciones sexuales que tenían los usuarios de las marcas de auto. Entonces, en Europa se hizo. Estaba Ferrari, Maserati, Volkswagen, Renault y Fiat, de una boludez, ¿no es cierto? Entonces le preguntaban a los usuarios de esas marcas cuántas veces por semana tenían relaciones sexuales y con cuántas parejas y Entonces se midió, dato objetivo. También uno puede decir, ¿cómo sabe que los tipos están mintiendo? Por supuesto, siempre vas con la mentira. Digamos, la estadística no es perfecta como ningún régimen, digamos, metodológico. Pero lo que vos podés inferir de eso es que el 80% de los tipos que tenían relaciones sexuales todos los días en su vida manejaban una Ferrari, mientras que los tipos que tenían relaciones sexuales una vez cada 3 meses manejaban Fiat. ¿Cuál es la diferencia que uno hace de eso? Si vos tenés un Maserati, vas a tener más relaciones sexuales que un tipo que tiene un Fiat. Entonces, ¿qué tenés que hacer en tu vida para tener más relaciones sexuales? Es comprarte una Maserati. Una boludez completa, pero es un dato estadístico. Si yo manejo Maserati, tengo más probabilidades de tener sexo que si manejo un Fiat, por ejemplo. ¿Entienden cómo funciona? El método uno deduce hipótesis a partir de un dato científico probado, que es la estadística. Por eso cuando uno piensa, ¿cómo haces sociológicamente para poder encontrar o mostrar de qué modo se porta la gente? ¿Cómo lo haces? Lo haces a partir de la estadística. Es un dato real, un dato objetivo. Pónganle otro ejemplo más para cerrarlo. Ejemplo que voy a tomar, digamos, con mucha precisión más adelante cuando trabajemos el suicidio. El tipo dice, se suicida más, históricamente es así, se suicida más el hombre que la mujer. ¿Cómo se da cuenta el tipo de eso? No puede mentir con eso. ¿Por qué no puede mentir? ¿Cómo hacemos para saber cuánta gente se suicidó por año?
tenés que, por supuesto, acotar un territorio, no podés estudiar el suicidio en el mundo. Entonces voy a decir, voy a estudiar Paraná, por ejemplo. ¿Cómo es Paraná? Una población fuerte, digamos, 250.000 habitantes, 300.000 habitantes, una ciudad grande, capital de provincia, ustedes ya saben. Papá, ¿cómo haces para saber quién se suicidó? Va al registro de defunción, a la policía. Ustedes saben, cuando uno se muere tienen que denunciarlo, que uno se murió para poder hacer todo el tramiterío después. Entonces, vos tenés, no sé cuántas muertes ocurren anualmente en Paraná, no importa. No te interesa, después lo vamos a trabajar en todo caso. Pero vos tenés que, por año se dan, qué sé yo, pónganle 100 suicidios, es muchísima gente, pero no importa. 100 suicidios por año se dan en Paraná. Vos tomás, tenés el dato objetivo, el tipo está muerto, digamos, o la mujer está muerta, no importa, son muertos. Tenés el dato estadístico, son suicidas. Esos 100 tipos inequívocamente se suicidaron. No es que cambiaban el foco y se electrocutaron porque son unos boludos, digamos, no. No hace falta ser boludo para eso, te puedes electrocutar siendo muy inteligente también. Pero vos sabés que el tipo se la pegó. El tipo lo que hizo era para suicidarse. De esos 100 tipos que se suicidaron, 85 son hombres y 15 son mujeres. Entonces, eso que te da un dato objetivo que es, se suicidan más hombres que mujeres, y entonces, si vos sos hombre, tenés más probabilidad de suicidarte que si sos mujer. ¿Se entiende? Del mismo modo, el tipo lo mide Durkheim efectivamente en Francia, en París. El tipo dice, se suicida más el hombre que está soltero en proporción al hombre que está casado. ¿Estamos de acuerdo? De esos 100 suicidios anuales que ocurrían en París, esto es un dato periférico y no es serio, digo, es un ejemplo. De los 100 tipos, de 100 personas que se suicidan por año en París. Pongamos Paraná entonces, ya tomamos el ejemplo. 85 son varones, de esos 85 varones, de los que se suicidan, 70 son solteros y 15 son casados. ¿Qué te va a decir eso? Se suicidan más los hombres solteros que los casados. Eso quiere decir, uno puede inferir que entonces, si vos sos hombre soltero, probablemente estés más cerca del suicidio, o es más probable que vos cometas suicidio a un tipo que está casado. Entonces, ¿qué lee Durkheim ahí? ¿De qué se da cuenta? Que el matrimonio tiene una función, ¿no es cierto? Que evita que el hombre se suicide, cosa que es una tesis de Durkheim, digamos. Si vos podés probar que eso siempre es así, eso te da una ley sociológica. Hay una ley que dice, el hombre casado, primero que el hombre se suicida más, siempre fue así. Segundo, que el hombre casado se suicida más que el soltero, al revés, el soltero más que el casado, es una ley sociológica. Del mismo modo, invertido, la mujer soltera se suicida menos que la mujer casada. Entonces, la función social del matrimonio va a ser distinta para el hombre que para la mujer. Después vamos a trabajar a eso, porque es un tema muy interesante. Pero digo, ¿para qué le sirve a Durkheim esto? Le sirve para conocer la sociedad, para que el tipo pueda decir una sociedad que el matrimonio tiene una función, genera una cantidad de suicidios anuales mayor en los hombres solteros que en los hombres casados. Entonces explica la función social del matrimonio. Así sucede con todas las cosas. Yo les decía hace un rato, Durkheim entiende que las crisis económicas llevan al suicidio. ¿Cómo se da cuenta el tipo de eso? Porque el tipo tiene fases donde hay crisis económica. ¿Cómo me dijo una crisis económica? ¿Qué sé yo? Uno sabe que la pandemia, para tomar un ejemplo, la pandemia genera, digamos, una serie de consecuencias desastrosas en lo económico, inequívocamente. Las tasas de suicidios, sin duda, cuando uno pueda medir 20 y 21, van a ser mucho más altas que los años que la precedieron, porque por supuesto la estadística siempre es comparativa. Vos me decís, son 100 tipos en proporción a qué. Bueno, hay una especie hay un promedio que vos esperás que la gente se suicide. ¿Cómo hace ese promedio? Porque todos los años hay una cantidad de gente que se suicida que es más o menos la misma. Todos los años hay una estabilidad económica, un promedio de ingreso económico que funciona, y cuando eso se despelota, porque hay una pandemia, por ejemplo, eso va a generar que en la tasa de suicidios, en la cantidad de suicidios, eso genere un desastre, digamos. Entonces vos estás diciendo que la pandemia va a generar más suicidios. No sé porque no tengo el dato, pero probablemente cuando uno estudie la pandemia, no por la pandemia en sí misma, sino por las consecuencias económicas de la pandemia, nos encontremos con que hay más suicidios que los previos. Es lo mismo que la situación, una huevada, ¿no? El encierro del 2020, los primeros meses, marzo, abril, mayo, digamos, encierro posta, produjeron una tasa de separación y de divorcios que no había, que eso sí es un dato que uno tiene a mano, digamos, o sea, que las referencias, a mano digo en términos de la posibilidad de medirlo, pero ¿cuántos de ustedes o conocen ustedes a alguien que efectivamente después de convivir
las 24 horas del día con su pareja, terminaron odiándose porque, claro, no es lo mismo que vos tengas trabajo, salga, vaya, venga, tengas tus actividades, vaya a jugar al tenis, y tu mujer vaya a Pilates, entonces después te ve a la noche y dice, nada, estás contento. A pasar 24 horas del día con la misma persona, vamos a ver, el amor también tiene un límite, digamos. Entonces eso también genera esta cuestión de que la gente se pueda separar más a partir de situaciones que, digo, sociológicamente la pandemia nos va a dar un montón de insumos, los que trabajamos de esa perspectiva, digamos, para poder pensar las consecuencias de la pandemia. Pero ¿cómo medís las consecuencias de la pandemia? Las medís por un registro estadístico. ¿Cómo sabemos que la gente se empobreció ahora? Medís un registro estadístico. Los supermercados es la primera vez en 5 años que venden tan poca mercadería. Vieron que el consumo de carne cayó el 50%. Te van a decir, pero el precio, más allá del precio. La gente no tiene plata, con lo cual no compra carne, porque la carne es carísima. Entonces, vos sabés que una de las consecuencias sociológicas de la pandemia es el bajo consumo de carne o el empobrecimiento de la población, que es lo mismo que pensarlo así. ¿Entienden cómo funciona? Entonces, saquemos los ejemplos, dejemos esta bolsa de ejemplos en un costado y volvamos a la cuestión metodológica. Durkheim entiende que hay un objeto en la sociedad que son hechos que ocurren en la vida social, crisis económica, pandemia, divorcio, matrimonio, suicidio, que ocurren en la sociedad. El tipo dice, yo voy a hacer una ciencia que estudie esos fenómenos que son prototipos de la sociedad y además voy a inaugurar un método para estudiar esos objetos. Digamos. Ese método es el método de la variación de concomitantes o correlacional vía la estadística. Digamos. Donde yo trabajo un componente objetivo que es la estadística. No puedo mentir en la estadística. Entienden cómo funciona. ¿Qué hace Durkheim? Que vamos a ver qué hace Durkheim la semana que viene en las reglas del método sociológico. Lo que hace justamente es contar, primero, yo les indico en este sencillo acto que ustedes para la semana que viene lean ese capítulo primero, digamos, de las reglas del método sociológico que se llama ¿qué son los hechos sociales? Texto muy cortito, 5, 6 páginas, 7 páginas. Durkheim es muy prolijo para escribir. Es como leer un manual. Digamos. Durkheim es un tipo que invita a la lectura sencilla, un poco jugada, en el texto en particular, porque es un texto científico, digamos. Y los textos científicos, si uno viene de la filosofía, digamos, o de ciencias que te sacuden, digamos, capaz que el texto se les vuelve completamente aburrido. Pero es muy bueno para poder pensar que el tipo, la primera vez que alguien se sienta a decir, la sociología, ¿qué va a estudiar? Cosas que pasan en la sociedad. ¿Cualquier cosa que pasa es estudiable? No. No cualquier boludez que pase es estudiable. Lo que tiene que tener son ciertas características que Durkheim la va a definir en ese primer capítulo que se llama ¿qué son los hechos sociales? Entonces, el tipo tiene un objeto, tiene un método, que ahí van a ver que el tipo lo tira, lo sugiere, decir, bueno, tiene que ser objetivo, tenemos que ver estadísticamente cómo las cosas se van portando, y después tiene un modo de generar conclusiones, porque no es que la sociología lo que hace es hacer estadísticas. La estadística es una herramienta. Cuando vos tenés el dato, vos podés generar sobre eso, deducir hipótesis. Por ejemplo, si uno es hombre es más probable que se suicide que si es mujer. Es un dato objetivo. Si hay crisis económicas, es muy probable, no es muy probable. Si hay crisis económicas, aumenta la tasa de suicidios. Eso existe en cualquier lugar de la Tierra, desde que Durkheim se dio cuenta hasta acá. Cualquier sujeto que haga una estadística de ese orden se va a dar cuenta cómo funcionan las cosas, digamos. Del mismo modo, vieron que toda universidad, para llevarlo al plano de lo inmediato, toda universidad tiene una, no sé si la UADER tiene, pero seguramente sí, tiene un departamento de estadística, donde vieron que cuando ustedes se inscriben a la facultad, a cualquier facultad de la universidad, tienen que llenar un formulario, donde le preguntan cosas que son obvias, documentos, sexo, edad, y después también le preguntan si sus padres trabajan, nombre de la padre, está vivo el padre, está vivo la madre, si tienen trabajo, si tienen trabajo, cuánto ganan, digamos. Todo ese laterío, hay un muñeco en la universidad que después los procesa, los tabula, se dice estadísticamente. ¿Qué quiere decir tabular? Vos le das un ordenamiento. El grueso de los estudiantes de la Facultad de Humanidades de la UADER trabajan, por ejemplo, porque tenés el 80% trabajando, entonces vos tenés que pensar que tenés una universidad con el 80% de la masa crítica que ingresa es trabajadora, vos tenés que generar, porque acá está el chiste también, tenés que generar un plano de inclusión de esa masa trabajadora y no echarlos de la facultad, porque esto, ¿se acuerdan del año pasado cuando ustedes, el año pasado ustedes son este año, el año pasado con el ingreso, primera vez en la situación de la pandemia, la facultad resolvió, a mi juicio
con mucho criterio, y banco esa situación a morir, que cualquier pibe que se había inscripto quedara regular. Porque si vos no generabas la regularidad por defecto automática, vos estabas expulsando gente de la universidad. Si vos tenés como condición que el pibe se conecte para que pueda ser un ciudadano universitario, la cagaste. Porque la universidad es pública, es laica, gratuita y con acceso irrestricto. Entonces, vos tenés que garantizar que ese acceso sea parejo para todos. Porque seguramente hay pibes que tienen, qué sé yo, la computadora, el iPad, el teléfono, la satélite y lo demás, digamos, y el pibe que tiene un teléfono hecho mierda, que lo usan los 5 integrantes de la familia, que quiere estudiar psicología y que no va a poder ser psicólogo porque tiene un teléfono de mierda, digamos. Entonces, vos, la facultad que tiene que hacer, la universidad que tiene que hacer, es generar los mecanismos para que vos atiendas esa demanda. Del mismo modo que a nivel de Estado también se usa la estadística para poder generar. Vieron que ahora sale el tema de la ayuda a los autónomos. El autónomo es un tipo, por ejemplo, un psicólogo que tiene poco paciente, que paga la mínima, es autónomo, tiene 3, 4 pacientes, 5, 6, tiene muchos gastos. Y entonces el gobierno dice, bueno, este tipo, si no le damos unas 20 lucas mensuales, o una vez 20 lucas, 25 lucas, el tipo se muere. Entonces el Estado dice 20 lucas ahí. ¿Cómo sabe el Estado que tiene que darle guita 20 lucas a un autónomo? Porque lo tiene medido estadísticamente, porque sabe que una de las profesiones, que uno de los laburos, digamos, más afectado en pandemia es, por ejemplo, profesión liberal. Del mismo modo que uno sabe, vieron, qué sé yo, acá Rosario es la tierra de los trapitos, digamos, el tipo que limpian vidrio, cuidan auto y lo demás. Es mucha gente haciendo eso. Bueno, en Paraná también, porque en Paraná no tienen, ¿cómo se llama? No hay parquímetro, con lo cual tienen todo humanizado, lo que es un delirio, pero no importa, digamos. Pero acá son trabajadores irregulares, en Paraná están reconocidos por el municipio al menos. Acá no existen, digamos, no cobran ningún plan, nada. Esos pibes, una vez que vos cortaste la circulación de la gente, quedan en bola de los gritos, digamos. Y es gente que está en situación de una pobreza, digamos, relativa bastante importante. No son pibes universitarios que trabajan, que los mantienen los viejos, digamos, y demás. Entonces vos tenés que generar, bueno, un subsidio para el pibe que labura de trapito, digamos. Lo de trapito suena despectivo, digamos, pero saben a qué me refiero. O sea, la persona que presta un servicio más allá de la voluntad del serviciado. Pero digo, esos son datos estadísticos que se usan desde el Estado para poder obrar gubernamentalmente. Lo que piensa Durkheim, o el modo en el cual Durkheim lo toma, la estadística es, bueno, la estadística nos sirve para conocer a la sociedad, para poder generar, digamos, las soluciones de los problemas que en la sociedad emergen. Porque esto, voy a cerrar con esto. Durkheim entiende que la estadística te permite un conocimiento y un diagnóstico de cómo está la sociedad, como yo les decía previamente. Pero a su vez, la sociología tiene la función de solucionar ese conflicto que tiene una matriz social. ¿Se entiende? Esto quiere decir, la sociología es una especie de médico social, que lo que la estadística le permite leer es qué patología se encuentra en ese cuerpo que es la sociedad. Pongan lo siguiente. Vieron que ustedes van al médico, el médico, porque si me siento mal, me duele la cabeza, qué sé yo, sacando el COVID, digamos, no tienen COVID. Pero el tipo te dice, bueno, vos le decís al médico, me siento mal, me siento cansado, Bueno, tipo, ¿qué te da? Análisis. Vieron que esos análisis, como ustedes lo ven, porque uno lo curiosea, por más que no entienda nada de eso, pero uno lo ve. Entonces, el análisis dice, presión. Uno tiene 15-10 de presión, que esa presión es alta. ¿Alta respecto a qué? Respecto a el promedio que se espera que tenga un cuerpo, digamos. La cantidad de leucocitos, linfocitos, glóbulos rojos, todos los análisis que uno le hacen, lo que el médico lee ahí, en esos análisis, es una lectura estadística del cuerpo individual de ustedes. Entonces, el tipo ve que ustedes tienen alto, los qué sé yo, qué patología se puede pensar, ¿cómo se llama? Los triglicéridos altos, que yo no sé qué son, pero son malos, por las dudas. Si el tipo ve que eso es muy alto, o el colesterol malo es muy alto, ¿qué le va a decir a ustedes? Tienen que ponerse a dieta, tienen que comer sin sal, tienen que hacer ejercicio, tienen que dejar de vivir adentro de la casa encerrada y jugar a la Play y salgan a caminar un poco, digamos. Todas esas recomendaciones el médico la da porque lo que entiende es que lo que uno busca es salud y normalidad. Lo mismo hace Durkheim. La sociología para Durkheim es una medicina social. Soluciona aquellos conflictos que se perciben estadísticamente. Si vos tenés una sociedad donde la desocupación es muy alta, vos sabés que eso es una enfermedad social, digamos. Si vos tenés una población, digamos, de 300.000 habitantes, como es el caso de Paraná, y tenés
qué sé yo, que la masa joven entre 18 y 25 años, el 50% están sin laburo, vos tenés que generar las condiciones para que eso se revierta, porque una sociedad no puede funcionar con una parte enferma. Una parte enferma es gente desocupada. ¿Vieron, por ejemplo, el tema de que en Argentina, de cada 4 niños, 3 son pobres? Esa estadística es un nivel de delirio, de violencia enorme, digamos. Porque vos tenés que de los 4 pibes, de 4 pibes que ustedes se cruzan por día en la calle, hay 3 que son pobres. O sea, hay 3 pibes que viven con menos, de la familia, por supuesto, con menos de 50 lucas por mes. Eso es un delirio. No es que la pobreza le va a generar al pibe no comer, no solamente le genera no comer, digamos, sino que le genera la ausencia de posibilidad de criterio de acceso a una vida más o menos digna. ¿Qué debe hacer el Estado? Digamos? O la sociología, ¿qué debe hacer el Estado? Che, mirá que acá tenés el 75% de los pibes son pobres, vos tenés que generar algún tipo de política integradora para esos pibes. ¿Entienden? La sociología tiene para Durkheim no solamente ese carácter científico, sino a su vez ese carácter, digamos, de diagnóstico e incluso de solución. Porque Durkheim, además de ser un médico social, el médico después que te dice, hace dieta, perfecto, y tomate esto para bajar la presión. Bueno, Durkheim entiende lo mismo. Hay que retornar, digamos, cierto orden, o retornar no hay retorno. Hay que generar, digamos, cierto orden, cierta estabilidad, y para eso aparecen ciertos medicamentos, digamos. De hecho, les digo esto solo para tomarlo más adelante, cuando Durkheim habla de la división del trabajo social, dice, la división del trabajo social es una solución dulcificada. ¿Qué quiere decir eso? Es un jarabe dulce, es un jarabe rico, un jarabe al fin, es un remedio al fin, pero que sabe bien. ¿Vieron como a los pibes, cuando los pibes tienen fiebre, vos le das un ibuprofeno 600 con una pepa grande así, le das el jarabito con gusto naranja, digamos. Bueno, le das el jarabe igual, le das el remedio igual para que el pibe se cure. Lo mismo entiende Durkheim para la sociología. La sociología es una ciencia normalizadora, es una ciencia estabilizadora, es una ciencia del orden, porque el orden social tiene patrones de existencia que son fijos, que están estables, digamos. El crecimiento económico es bueno, la estabilidad económica es buena, la existencia de matrimonios es buena, la ausencia de crisis es buena, la ausencia de suicidios, hay que ver cuán buena puede ser, porque el suicidio hay siempre, cualquier sociedad conoce los suicidios, porque los suicidios en las sociedades son normales. Quiero decir, como hay presión en la sangre y hay presión normal, también hay normalidad en la sociedad. Que la gente, ¿ustedes conocen alguna sociedad que no exista el delito? No, no existe. Con lo cual el delito es normal en la vida social. ¿Hay sociedades sin suicidios? No. Con lo cual el suicidio es un hecho normal. El tema, como la presión, el tema es cuando se dispara para arriba o baja mucho la presión. Eso es malo. Con el suicidio, con la desocupación, con la pobreza también pasa lo mismo. Cuando se va de mambo o cuando baja demasiado, puede acusar un problema. Entonces la sociología, vía estadística, lo que hace es mostrarte un paneo general de cómo se está portando, de cómo está funcionando el cuerpo social. ¿Cómo se mide? Estadísticamente. ¿Qué lee? Hechos que ocurren en la sociedad. Yo les decía al principio, la sociología estudia hechos que ocurren en un sustrato que es la sociedad, que es autónomo respecto de la vida individual. Y por eso Durkheim trabaja, digamos, en esta perspectiva en la clave científica. Cerramos acá. Lo que vamos a ver la semana que viene es el texto este que se llama Las reglas del método sociológico. Léanlo, 5 páginas, donde Durkheim cuenta, narra, científicamente, de un modo muy aburrido, pero muy certero también, y muy sistemático, qué estudia el tipo. La sociología que no él, la sociología que estudia. ¿Por qué propone una sociología? ¿Con quién se pelea? Van a ver un par de autores ahí que yo hice referencia hoy periféricamente, pero que están presentes. Ahí acá dice tal cosa Darwin, tal cosa Spencer, tal cosa Mill, después vamos a ver quiénes son y lo demás. Pero ahí el tipo presenta que es una sociología científica, de qué se trata, qué cura, qué diagnostica, en esos términos. No en esos términos, en términos, metaforizando esos términos. Así que bueno, vamos a cortar. Ahora son 20:34 hasta las 20:37. 8, pónganle, y volvemos si quieren hacer preguntas de esto que estuve diciendo o algunas cuestiones también. Acá está Lesiato dando vueltas, así que le puede responder a la gente que está en la comisión de ella. Ahí nos vemos entonces.